Ahí está. Recapitulo. Entonces, estamos hablando de Rawls, que es un filósofo de referencia en los temas de justicia, y que hoy en día es prácticamente imposible hablar de justicia sin tener alguna referencia a Rawls, ya sea a favor o para criticarlo. Hay muchas críticas a la teoría de justicia de Rawls, pero nadie puede hacer un trabajo serio o importante sobre los temas de justicia social sin considerarlo de alguna manera entre los temas. Rawls básicamente define a la justicia como imparcialidad. Él dice que la única manera que se puede llegar a una situación de justicia es que podamos decidir las leyes de la sociedad de manera tal que nosotros podamos tomar esas decisiones libres de todo prejuicio y de interés personal. Entonces, solamente así, si nosotros vamos a legislar sin saber si me perjudica o me beneficia, o si perjudica a la gente que me cae mal, o lo que sea, vamos a lograr una sociedad justa, que es lo que él llama una sociedad bien ordenada. Hoy vamos a ver en detenimiento cómo se inserta la idea de justicia de Rawls dentro del proyecto de digamos, político que plantea el propio autor. Y entonces Rawls lo que plantea dice, bueno, ¿de qué manera podemos liberarnos de nuestros prejuicios? Bueno, olvidándolos. Él dice, la única manera en que podemos llegar a una situación absolutamente justa es que podamos todos, absolutamente todos, olvidar nuestra situación. Él dice estar en lo que llama la posición original, como si estuviéramos un minuto antes de nacer, y un velo de ignorancia nos impidiera saber si después de nacer vamos a ser reyes o esclavos, hombres o mujeres, ricos o pobres, soldados, sacerdotes o peones de campo, no sabemos qué vamos a hacer. Y todas las condiciones que se puedan decir en esa situación inicial necesariamente van a ser justas, porque cualquier persona va a hacer este cálculo. Rey hay uno solo, sujetos de ser rey hay millones. ¿Cuáles son las chances de que a mí me toque ser el rey? Ninguna. Entonces voy a tratar de que sean buenas las condiciones de los sujetos. ¿Cuántos amos hay? Pocos. ¿Cuántos esclavos? Muchos. Yo no sé de qué lado voy a caer, pero las chances no van a mi favor. Entonces vamos a tratar de que no haya esclavos. ¿Sí? Entonces, solamente si toda la sociedad se libera del propio interés y de los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, decir, yo pienso que, como piensa en Chesterton, que los pelirrojos son mala gente, entonces voy a legislar en contra de los pelirrojos. ¿Ah? Si nos podemos olvidar de ese tipo, y dije pelirrojos por no hablar de prejuicios raciales, homofóbicos o lo que sea mucho más fuerte, ¿verdad? Porque el asunto del problema de los ingleses con los pelirrojos es bastante anecdótico. ¿Mm? ¿Perdón? No, no, Ah, me no, me parece acordé que de habían dicho. pelirrojo. Vivaldi era pelirrojo. Claro, no, en Inglaterra hay un cierto prejuicio con los pelirrojos. Chesterton es muy gracioso porque todos los malos de Chesterton son pelirrojos. Pero eso Opa. es porque quedó como impreso en la memoria colectiva de los británicos que los primeros pelirrojos que llovieron eran vikingos y cuando venían los vikingos no eran buenas noticias. Boa. Entonces, cuando venían los pelirrojos generalmente nos pasaban por arriba. Entonces quedó como impreso eso en la memoria colectiva, pero no va mucho más allá de eso. Entonces, Roll dice, bueno, en esa situación, que es teórica, que es una especie de forma de explicar, él no cree que sea razonable un plan político en el cual las decisiones las toma la gente que todavía no nació. Él realmente no cree eso. Pero él dice, bueno, este plan por lo menos es mejor que otros planes, en el sentido de que está preocupado por los individuos. ¿Sí? Rawls va a poner el énfasis en la gente, pero no la gente como colectivo, sino la gente como suma de individuos. Ahora vamos a ver, y por su postura política, Rawls se inscribe dentro de la línea de los filósofos liberales. Su proyecto es un proyecto liberal. ¿Qué quiere decir un proyecto liberal? Un proyecto liberal quiere decir que el valor más importante a salvaguardar en una sociedad es la libertad.
Ustedes me dirán, ¿y qué pasa con la equidad y con la igualdad y, por ejemplo, con la seguridad y tantas cosas? Bueno, Rawls dice, salvaguardando ciertas libertades, es el mejor camino, si no el único, de lograr equidad e incluso igualdad en la sociedad. ¿Sí? Porque hay cosas que son muy lindas de decir, pero ¿cómo llegamos a ellas? O sea, piensen en esto. Los seres humanos somos intrínsecamente únicos y por lo tanto todos diferentes. ¿Cómo logramos llegar a una igualdad entre seres tan diferentes? Bueno, para empezar, entendiendo que la igualdad es eso, igualdad en la diferencia. ¿Sí? Hay proyectos que buscan llegar a la igualdad forzando a ignorar esas diferencias. ¿Sí? Y bueno, esos son los proyectos que terminan siendo críticas de algún tipo a sistemas como el de rol. Esto lo dije un poco como introducción para Ana y vamos a ir a la presentación de hoy porque las transparencias las dejé en el siglo XX. Así que bueno, dejen los micrófonos prendidos y intervienen, me preguntan lo que quieran, como siempre. Bien, bueno, hoy es la clase 12 del año. Y bueno, entonces, digamos, en un trazo grueso, ¿verdad? La teoría de Rawls sostiene que los principios de justicia, ¿sí? O acerca que de los principios de justicia, que son el objeto de un acuerdo entre seres racionales, libres e iguales, en una situación contractual justa, ¿sí? Y en ese caso pueden contar con una validez universal e incondicional. Miren qué importante lo que dicen tan solo una frase. Personas racionales, quiere decir que toman en consideración aspectos meditados y no emocionales. Recuerden que en un sentido filosófico, lo opuesto de racional no es el contradictorio, que es irracional. Lo opuesto de racional es emocional. ¿Sí? No podemos asumir que ningún ser humano sea irracional, porque ninguno lo es. Pero sí hay personas que ponen lo emocional por encima de lo racional. Y en este caso Ross dice, no, en cosas tan importantes tiene que primar lo racional. Pero además tiene que ser libres e iguales en una situación contractual justa. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerden que cuando se inaugura la democracia uruguaya, los peones de estancia no podían votar porque se suponía que iban a ser condicionados por los dueños de las estancias para que votaran lo que él quisiera. Entonces tanto daba que votaran o no. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en una situación contractual justa. ¿Sí? Entonces, solamente seres racionales, libres y que pueden ejercer esa libertad sin estar supeditados a nadie y a nada, pueden decidir principios que sean universales e incondicionales. ¿Y cuándo es un principio universal para Rawls? Bueno, algo muy sencillo de decir y prácticamente imposible de lograr. Un principio es universal cuando todos los seres humanos, sin excepción, están de acuerdo con que ese principio es válido. O que no es válido, en ese caso será universalmente rechazado o universalmente inválido, lo cual es igual de universal. Pero como les digo, esto se dice fácil. Ahora, si no podemos ponernos de acuerdo con el chocolate, imagínense si vamos a ponernos de acuerdo con una situación que tenga que ver con la justicia. Bien, y él llama a esta situación en la que las personas se comportan de esta manera imparcialidad. ¿Sí? Y dice que solamente a partir de esa situación interna imparcial, las personas logran obtener resultados justos, que es lo mismo que imparciales. ¿Sí? No le pregunté a Ana de qué cuadro es. El Peña. ¿Eh? Otra más. Peñarol. Bueno, ¿ves? Ahí está, por ejemplo, vos no sos una persona racional. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese fue un chiste basado en prejuicios. ¿Tá? Pero probablemente si yo tuviera que elegir gente para ver un partido porque tengo entradas, y voy a ser más tendiente a invitar gente de Nacional para que vaya conmigo. ¿Tá? A pasarla mejor. ¿Tá? Pero si yo no pregunto
y elijo gente por afinidad, por la gente que tengo más cerca o por lo que sea, y bueno, en ese caso voy a eliminar un prejuicio del medio y me voy a acercar más a la imparcialidad. Y entonces, el objetivo, o uno de los objetivos que Rawls desea hacer, es que tener una teoría de la justicia social que sea moralmente y políticamente justificable. Él quiere tener un fundamento de que su filosofía política es moral, ¿cierto? Lo cual quiere decir que es intrínsecamente buena. Él busca desarrollar una situación en la cual uno pueda defender que lo que hace lo hace por el bien más importante, pero lo hace desde un punto de vista muy peculiar, porque él no parte de una concepción del bien. Él no es como una religión que dice lo que dice este libro es lo que está bien, y lo que este libro prohíbe es pecado, y lo que este libro recomienda es obligatorio. ¿Sí? No dice eso. Él quiere una moral que tenga que ver con la libre aceptación de todos esos seres racionales y libres. Él quiere una moral que decía lo que es bueno por consenso, ¿sí? Que es muy difícil, porque los únicos consensos a los que podemos aspirar los seres humanos son consensos de mayorías, porque nunca nos vamos a poner absolutamente de acuerdo. Fíjense, hoy bromeaba con el chocolate, pero si el planeta, ¿no? O sea, la humanidad, no ha logrado ponerse de acuerdo con el matrimonio infantil, la esclavitud, la pena de muerte, ¿sí? Si no hemos podido ponernos en acuerdos universales sobre esos temas, es imposible que sobre todos los temas grandes y chicos que tienen que ver con la justicia, lleguemos a algo parecido a un consenso. Pero eso no implica que Rawls no tenga un asunto válido al decir, bueno, cada uno de esos individuos racionales tiene su propia concepción del bien. Y en función de esa concepción del bien, tiene una idea de lo que es una buena vida. Y tiene que tener asegurada la posibilidad de que esa buena vida sea algo que pueda desarrollar. ¿No? Y entre todos tenemos que convenir en que una situación justa permite que cada uno de los individuos que componen la sociedad tengan derecho a llevar adelante su propia idea de lo que es una buena vida. O sea, que no es que el gobierno decide, o la iglesia, o los imanes, o lo que sea, deciden lo que es una buena vida y nos obligan a llevar esa vida. Esa es una característica del totalitarismo y de los gobiernos autoritarios, que son los que se oponen a los liberalismos. ¿Sí? Por ejemplo, un gobierno como el nazi, o como el stalinista, o como el de Maduro, o como qué sé yo, el de Trump, ¿sí? Fijan reglas sobre lo que está bien y lo que está mal, y obligan a los individuos a portarse en consecuencia. ¿Sí? Trump levantó un muro que deja a los mexicanos del otro lado, perfecto. Nadie entra a través de ese muro. Hitler puso un muro racial y de identidad sexual. Eslavos, judíos, negros, homosexuales a los campos de concentración. ¿Por qué? Y bueno, porque el Estado o el nazismo ha decidido que son malos y deben ser exterminados. Stalin tenía purgas del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que Rawls va a decir, primero, que nadie le preguntó a los individuos qué opinaban, por lo tanto eso no está moralmente justificado. Y segundo, que es imposible decir que en ninguna de esas sociedades exista algo parecido a la justicia. ¿Sí? Entonces, una cosa que se cae suyo es que tenemos que hablar de qué es una sociedad justa. Y Rawls no va a utilizar ese término, no va a hablar de sociedad justa, porque de alguna manera, si vamos a decir eso, nos estamos obligando a nosotros mismos a tratar de definir qué características tendría esa justicia. Entonces estamos cayendo en esa misma imposición a la que no queremos ir. ¿Queda claro esto o se los explico? No, perfecto. No, no, está bien. Claro. Entonces Rawls va a tener una expresión muchísimo más elegante y una condición mucho más lograble para cualquier sociedad. Para ser justa, una sociedad
tiene que ser considerada una sociedad jurídicamente bien ordenada. ¿Qué es una sociedad jurídicamente bien ordenada? Pues para empezar es una sociedad donde las leyes no están en conflicto unas con otras para poder cumplirlas. ¿Sí? Es inevitable que en cualquier ordenamiento jurídico haya leyes que entren en conflicto. ¿Sí? Estoy tratando de pensar un ejemplo del ordenamiento jurídico uruguayo, pero bueno, cuando no teníamos el SUSIBE, que es el Sistema Nacional de Empadronamiento, muchas intendencias le robaban patentes a la intendencia donde el auto residía, para que tuvieran el empadronamiento más barato. ¿Se acuerdan? Pasó hasta hace 10 años. ¿Tá? Y eso era una forma de mal ordenamiento jurídico, que hacía que unas intendencias, simplemente bajando los costos, lucraran a expensa de las otras. Y a su vez, cuando los inspectores municipales multaban a uno de esos autos empadronados en otra intendencia, no había forma de ejecutar esa multa, porque en aquel momento el sistema no estaba informatizado, y entonces no había forma de que la intendencia empadronataria se enterara de que había una multa, y si se enteraba, quedaba en las arcas de esta segunda intendencia y no de donde se había producido la infracción. ¿Tá? Eso dice Rawls, por un lado es injusto porque los ciudadanos de determinada circunscripción municipal pierden recursos que les corresponden, o sea, si vas a gastar las calles de Soriano, empadroná en Soriano, no empadrones en Colonia porque es más barato. Y si cometiste una infracción que perjudica al tránsito en Montevideo, pues paga en Montevideo. Bueno, esto es imposible y tal, no se me ocurrió un ejemplo mucho más trascendental. Pero bueno, esa es una manera en la cual una sociedad puede estar mal ordenada, que es con leyes conflictivas o con leyes que son poco claras de implementar. Pienso, por ejemplo, en la ley de envases que se aprobó en 2007, ¿no? Esa es una ley que la conocemos solamente los que trabajamos con eso, pero fue lo raro que se hiciera por ley. ¿Sí? O sea, que una ley y no un decreto ministerial dijera que hay que reciclar los envases de manera obligatoria. Entonces, el texto de la ley decía que las personas que tuvieran una empresa que vendiera al público envases descartables, tenía que hacerse responsable de la totalidad de los envases que eran vertidos al mercado. Y eso es imposible. No lo puede hacer la Coca-Cola, hacerse responsable del 100% de las botellas descartables que salen al mercado. Es un tipo de legislación que es incumplible. Y eso claramente es mal ordenamiento jurídico. Cuando una ley es imposible de cumplir, hay algo que está obligatoriamente establecido y no se puede hacer. Eso es mal ordenamiento jurídico. Y lo otro, y mucho más importante, es que todas las normas jurídicas vigentes tienen que tener, no como objeto, porque no todas se van a ocupar de la justicia, pero sí como norte, que su aplicación contribuya a aumentar la libertad de los ciudadanos que están bajo ese ordenamiento jurídico. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora bien, voy a hacer una pequeña digresión para Ana porque esto es de la clase anterior. Cuando digo que el norte de cualquier norma jurídica debe ser aumentar la libertad de los ciudadanos, por un lado, tenemos que pensar cuáles libertades. ¿Sí? Porque hay muchas libertades que tienen los seres humanos que no pueden aumentarse indefinidamente y hay muchas libertades que deben ser estrictamente reguladas. Por ejemplo, al conducir un coche uno tiene el sentido de conducción, los lugares donde estacionar, la velocidad a la que debe manejar, las señalizaciones que debe obedecer, absolutamente establecidas. Y eso es una limitación a mi libertad. ¿Por qué yo no puedo ejercer mi libertad de manejar por el lado que quiero en la calle? Y bueno, pues todos los autos venían chocando. ¿Por qué Claro, yo tengo que...? ¿Mm?
porque ahí está atendiendo al bien general, ¿no? Claro, ¿sí? Y el bien Atienden al general bien general. redunda en cuidar una libertad mayor, incluso de los individuos, a los que se le regula una libertad que es de segundo orden. ¿Tá? Porque nadie puede pensar que manejar un auto a 300 kilómetros por hora es una libertad fundamental, pero tener las calles circulando con poco tránsito o con tránsito ordenado es para el bien de cualquier persona que esté circulando, a pie o en vehículos. ¿Tá? ¿Y eso qué se hace? Regulando una libertad menor o contingente en función de una mayor, que es la de poder desplazarse en la ciudad. ¿Tá? Lo mismo ocurre para cualquier cosa. ¿Por qué los medicamentos están controlados? Bueno, porque permitirle a las personas que los consumieran libremente llevaría a intoxicaciones, mal uso de los remedios, problemas de drogadicción, y eso llevaría a una pérdida de libertades mucho más importante que el mero hecho de consumir un medicamento cuando y cómo me da la gana. Y eso nos lleva rápidamente a un tema muy importante. ¿Qué pasa con las drogas de recreación? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Las drogas recreativas, cocaína, heroína, crack, marihuana, hongos, LSD, estuvieron prohibidas durante la década del 60, el 70, el 80, el 90 y principios de este siglo. Ahora el mundo entero está tendiendo a la legalización de la marihuana. Hay un movimiento que empieza atrás que va hacia la legalización en condiciones médicas y controladas del LSD y de la psilocibina, ¿sí? Porque los beneficios médicos ya acumulan una evidencia incontrovertible. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas estaban prohibidas ayer y mañana no solamente están permitidas, sino que incluso pueden estar recomendadas. ¿Qué es lo que cambió? Las drogas son las mismas y su efecto es el mismo. El tema es que Un cambió. mayor conocimiento sobre las... Perdón, No, está bien, Raquel, está bien, Raquel. Un mayor conocimiento de las virtudes medicinales de algunas de esas drogas ha permitido incluso fundamentar una regla que se estableció desde la Junta Nacional de Drogas, provocar el menor daño posible. Y por eso en los lugares de internación no se le exige al joven o al adulto que renuncie drásticamente a esas adicciones, sino que como que de a poco se va abandonando la adicción, ¿no? No, pero Hay Raquel, ni siquiera fundamentos. estamos hablando de adicción, estamos hablando de consumo no problemático. No, dejemos la adicción de lado porque adicciones Claro, por el me alcohol, por el cigarrillo también. Entonces entendí mal, entendí mal. Sí, no, estamos hablando de que antes era ilegal y ahora es legal. ¿Qué ibas a decir, Ana? Perdón. Sí, no, o sea, en el sentido de que al ser legal y al estar respaldado obviamente, por las leyes, quienes no estamos de acuerdo, sean en un lugar público o no, debemos aceptarlas. O sea, Que no sí estamos o de acuerdo sí, con qué o en sea, concreto. estamos como que, a mí me parece que en cierta manera se da libertad, ¿no?, a cierta cantidad de personas o a quienes se ven beneficiados o les gusta o participan del consumo de determinadas sustancias, y nos quitan libertad a quienes no participamos de ella. Porque hoy en día yo voy a un parque público y si hay una persona que está fumando, o sea, lo que sea, yo me lo tengo que fumar tranquilamente, o si no, está a cambiarme de lugar. Pero, o sea... Pero qué mal te hace estar al lado de alguien que fuma marihuana. Podrás sentir el olor, pero es como el olor del tabaco.
Perdón, Mario, ¿vas a decir algo? Bueno, ¿O pero Carlos? sea el olor que sea, o sea, no es que si a mí me hace mal o no me hace mal, si a mí simplemente no me gusta, o sea, no tengo por qué estar aguantando algo que no es de mi agrado. Será su Completamente, libertad, pero está dentro, pero eso es está un tema de perjudicando la mía. convivencia. Pero es un tema de ¿Eh? convivencia, los parques son grandes. A mí tampoco me gusta que me venga adelante 10 personas con la camiseta de Peñarol, pero no pienso que no No, no, deban circular. no, yo no te digo que o sea, yo por eso mismo te digo, agarro y me cambio de lugar. Claro, pero no tenés A ninguna eso limitación a tu voy. A libertad. que Tenela, al ser así, yo, o sea, está su libertad y está la mía. Entonces claro, yo debo pero no tenés respetar su ninguna libertad y limitación. simplemente me cambio de lugar. Ese es un punto Ahora, importante, pero me parece yo que Andrés creo quería decir algo. sí que en realidad es un efecto secundario que generó, que es el narcotráfico. Está todo como creció el Brillante. narcotráfico, es lo que empieza a, a crear la necesidad de combatir la venta ilegal esta. Y entonces, si uno legaliza la forma de comercializar, la experiencia ya estuvo con la ley seca en Estados Unidos. O Absolutamente. sea, se prohibió el alcohol y estaban todas las mafias de Al Capone y todo eso vendiendo alcohol clandestinamente. Y Y bueno, enriqueciéndose de manera claro, atroz. y no solo, o sea, se enriquecen de una forma que no tienen limitaciones de corromper a nadie, ¿tá? Claro. Porque, o sea, manejan cifras astronómicas de dinero. Entonces yo creo que el problema está siendo ahí, en combatir el narcotráfico. Exacto. Nos Bueno, a ver, Pero lo que tampoco dice se quitó el Andrés, narcotráfico. ¿Qué? Tampoco se quitó el narcotráfico. No, si apenas se empezó a legalizar. claro, y aparte, los que más están interfiriendo con las leyes de legalización son los narcotraficantes, justamente. Todos los obstáculos que hay a las leyes de profundizar las legalizaciones los están poniendo los narcotraficantes que no quieren perder el negocio. Sí, sí. O sea, acá La la prueba, prohibición y el narcotráfico eran dos caras de la misma moneda, como dice Andrés. acá en Uruguay se está probando con lo de la marihuana. Pero cuesta mucho porque la elaboración de esa ley tuvo 1000 trabas. ¿tá? O Sí, sea, a las farmacias que quisieran vender no les permitían tener cuentas bancarias. ¿tá? O es sea, cierto. obstáculos por todos lados y después limitaciones que hacían que estuvieran vendiendo una droga que no es la que les gusta a los que fuman la droga. Entonces al final quedas en algo que la gente sigue recurriendo a la boca de venta, ¿no? Porque Claro. el objeto de la ley esa cuando se estudió era quitarle toda esa venta a los traficantes, ¿no? Claro, pero ahí lo que pasa es que en el medio Tabaré Vázquez estaba en contra de la legalización Sí, e hizo lo que pudo para entorpecerla, esa es la verdad. sí, o sea, Este, y los gobiernos, claro, o sea, Vázquez fue el gobierno que vino después. sí, sí, Vázquez, o sea, demoró mucho en implantar y a su vez, o sea, no es Vázquez, es que además tenés a todos los otros partidos también en contra. sí, pero yo estoy muy, muy encima de eso. Primero, lo de la droga era un ejemplo, no, no quiero que se nos vaya toda la tarde, pero lo que han dicho es muy interesante. Ya voy a lo de Ana. Tabaré Vázquez creó el IRCA, que es una herramienta kafkiana de impedir que se trabaje. Uruguay perdió miles de millones de dólares potenciales en trabajo con cannabis por culpa del IRCA. Y pensemos una cosa, el cannabis no es solamente la droga recreativa, está el cannabis medicinal no psicoactivo y está el cannabis como fibras textiles, el cáñamo. No se ha podido trabajar con ninguna. Uruguay podía haber sido la primera generadora de medicamentos de CBD y ahora Sí. Colombia nos caminó por arriba junto con Paraguay.
El ¿tá? Perdió cáñamo Y eso su se es, lugar. se está plantando ahora en Artigas, claro, el pero ya departamento de podríamos Artigas. estarlo exportando hace 4 años. Eso es Sí. lo que digo. Y recién ahora se está trabajando. Y Sí, pero, o sea, espera un poco, me Ana, parece espera que un no poco, es Ana, espera un solo, poco. Sí, habló. sí, Ana. ¿Mm? Ah, no, que yo voy a que no es solo, nosotros vemos la cara visible del gobierno, ¿no? Está Tabaré Vázquez, Lacalle, Sanguinetti o el que fuere. Pero detrás, todos sabemos que detrás del gobierno hay intereses económicos. Y lo que mueve la economía, o sea, ya sea en este tema o en cualquier otro. Por ejemplo, acá en nuestro departamento está muy controvertido el tema del comercio con respecto a la pasada en frontera con Concordia. Sí. Está todo un comercio, o sea, están todos los intereses económicos detrás. Por eso el tema de la libertad, o sea, está la libertad de pasar, dejar ir, dejar pasar, estamos en el Mercosur, todo bien, pero por más que se quiera combatir ciertas cosas, echa la ley, echa la trampa. Y, o sea, ¿cómo te puedo decir? Entre comillas, se combate el contrabando y, sin embargo, no se cierra el Baga Shopping. Cada vez Claro, a ver, tiene más cosas. O sea, libertad siempre, pero, pero siempre a hay ver, contradicción de intereses. permití una cosa, Ana. Cuando hablamos de este tipo de modelos, primero estamos hablando de una situación teórica, ¿no? Cuando vamos a ver todas las situaciones Me prácticas, molesta salado. siempre Estoy re hay irritada. agujeros en lo Es igual que alguien me implementado, lavaba y me ¿verdad? pasaba en contramano. Marce, se te está escuchando todo. Bienvenida, Marcela, ¿cómo andás? Sí, sale. ¿Cómo andás? Eh, entonces, digo, no podemos utilizar los casos puntuales o los ejemplos como leyes generales. O sea, si me vas a decir que Uruguay tiene un problema serio por ser vecino de Argentina y su pésimo ordenamiento jurídico, porque si hay una sociedad que sea ejemplo de mal ordenamiento jurídico es Argentina, y bueno, sí, pero eso no quiere decir que cuando hablamos de filosofía tengamos que hablar de soluciones políticas concretas. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, sí. Está. Yo lo que planteaba con el ejemplo de la droga es que las mentalidades de las sociedades cambian. Lo que antes era un tabú, ahora es una cosa que está bien vista. ¿Por qué? Y bueno, porque se descubrió, como dice Raquel, que el CBD permite tratar una epilepsia que era sumamente resistente en niños pequeños, que se llamaba epilepsia refractaria, porque se ve que el CBD permite manejar dolores musculares que antes no se podían manejar. ¿Y por qué ahora? Porque un cambio en la percepción de la sociedad permitió que la ciencia vuelva a investigar estas drogas que estaban prohibidas investigarlas. Si yo en la década del 90, cuando todavía me dedicaba al laboratorio de química, hubiera querido investigar LSD, el Ministerio de Salud Pública me lo hubiera prohibido. Lo único que se podía hacer con el LSD era analizarlo para ver si había que destruir una mercadería. No se podía trabajar con él. ¿Ah? Entonces, el tema es que los ordenamientos jurídicos, como decía Ana con todos estos ejemplos, por ejemplo, el del Baga Shopping, siempre son fallidos. Pero el tema es que hay que ver cuál es el bien mayor que estamos protegiendo cuando hacemos una norma jurídica. Y con respecto a la droga, el ejemplo del parque me pareció muy bueno, porque marca otra cosa que es muy importante. Al ser todos individuos, ¿sí? Porque las sociedades no es un conjunto de pelotitas que se mueve mecánicamente, sino un conjunto de seres con voluntad y deseos propios, las libertades siempre van a colidir unas con otras. ¿Ah? Y a veces el ejercicio de mi libertad, no, a veces casi siempre, y se va a enfrentar con una limitación del ejercicio de la libertad de otra persona. ¿Ah? Entonces, esta situación de que la presencia de otros seres humanos limite naturalmente mis libertades, ¿es intrínsecamente bueno o mala? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podés repetir la pregunta, Bernardo? Claro, Perdí. la presencia de otras personas en mi entorno, como decía Ana muy bien recién,
de que no le gusta que le fumen marihuana encima, entonces se levanta y se va a otro banco o se va a otra parte del parque, porque los parques son grandes y permiten hacerlo. Distinto es que me fumen marihuana adentro de un boliche, ¿no? Eso es distinto, por algo hoy en día no se permite fumar adentro de los espacios cerrados. Pero ese hecho, ¿no? La libertad de una persona a fumar y la libertad de otra persona a que no le fumen encima. Son dos libertades que están opuestas, que no se pueden ejercer al mismo tiempo. La libertad de una persona de, por ejemplo, que tener una relación romántica con otra, está limitada por la libertad de la otra persona de decir si quiere. ¿Sí? ¿Por qué una persona está limitada para tener a X otra persona como pareja? ¿Sí? Y bueno, porque la otra persona tiene la libertad de decidir si quiere o no. Entonces, esta situación de que ejercer unas libertades limita a otras, es una situación que es inevitable. Pero ya les pregunto si ustedes piensan que son buenas o malas esas limitaciones. Voy a opinar. Yo creo que Dale. son buenas, y en la medida en que convivimos en una sociedad son necesarias. Yo te pongo el ejemplo para fundamentar, ¿no? Si yo voy a la playa, yo tengo que guardar cierto comportamiento. Lo máximo que está permitido es andar haciendo toples, pero, por ejemplo, la parte genital vos no la podés exponer. Sin embargo, Bueno, se creó un espacio en el este donde vos tenés una playa donde podés ir y moverte totalmente desnudo. Me parece que fue una solución social bastante adecuada. Como ejemplo, sí, doy ese. por ejemplo, es verdad. Pero ¿Algún otro ejemplo? otro ejemplo, ¿no? Mm. Sube un marihuanero al ómnibus y va sentado, capaz que va charlando de más o medio dormido. Sube un borracho al ómnibus, se te cae arriba, se te hace pichí, te vomita. Yo ahora no ando hace mucho en ómnibus, pero me ha pasado y son las mismas situaciones, y una droga recreativa, una bebida que del punto de vista de la salud también es dañino, puede ser recreativa o de consumo social, ambas, pero una tiene un efecto a veces más secundario que afecta la libertad del otro que la otra. Entonces yo creo que ciertas normativas de regulación son necesarias. Nada más que eso. Capaz que en la conversación se pueden poner otros ejemplos y otros puntos de vista en perspectiva, ¿no? A mí me parece que justo es muy, muy curioso los ejemplos que elegiste vos, porque hay ciertas cosas, ¿no?, que dependen del contrato social particular de la sociedad que estemos considerando, que pueden ser consideradas buenas o malas por esa sociedad. Vos hablaste del nudismo recién, ¿no? En la sociedad griega, en Atenas, de esos lados, en los gimnasios se hacía gimnasia desnudo. ¿Sí? De hecho, gimnasia quiere decir actividad sin ropa. Quiere decir, es el hecho de la desnudez. ¿Ah? Y eso era, ¿sí? No, a mí me parece que el tema de las libertades, ¿no? Si bien me parece que cada libertad, ¿no?, va de acuerdo a cada sociedad, tiene mucho que ver con el tema de la cultura. En nuestro caso, en nuestro país, por ejemplo, las libertades individuales siempre están condicionadas por la libertad del bien mayor. Esa es una de las normas generales que versa en nuestra Constitución, ¿no? En nuestro derecho constituir nuestro derecho. Pero en lo que se refiere, me parece que se ha ido evolucionando, se han ido, como bien decías hoy, la sociedad y la cultura ha cambiado.
Entonces las normas, por lo tanto, que nos rigen, también deben ir acompañando al crecimiento de la sociedad, a lo que exige Exacto. la sociedad hoy en día. Hoy en O, día la o a lo que sociedad ya no tiene, exige o a lo más que ya no tiene libertad. sentido. ¿Cómo? O a lo que ya no tiene sentido. Por ejemplo, no existen ninguna necesidad de normas que regulen cosas que ya no existen. Por Claro, ejemplo, normas de funcionamiento de los tranvías. claro, exactamente. O sea, el ordenamiento jurídico se va adaptando o debería adaptarse a la sociedad en la cual estamos hoy en día. O sea, así como la educación y muchos otros temas. Bien, más ¿no? allá de Pero los temas volviendo, voy a técnicos que... volver al tema del parque. ¿Por qué yo me tengo que cambiar de lugar y por qué no se cambia el otro que está fumando? Porque la que tiene un problema sos vos, no es, no él. Desde tu punto de vista. No, esa persona está haciendo algo que la ley le permite hacer, no está agrediendo a nadie. Si tú tenés un problema con que él ejerza un derecho legal, el problema lo tenés tú, no lo tienes. Distinto era cuando la marihuana era ilegal. Por ejemplo, en No, Estados Unidos yo está no hablé prohibido de la tomar marihuana. alcohol. Sí, dijiste marihuana. No. Yo dije de que estén fumando. Sea lo que ¿Fumando sea. cigarrillo? Y es Lo lo que mismo. sea. Pero es lo mismo. Fumar cigarrillo también es legal en un lugar abierto. Está Yo prohibido y no podría hacerlo si es un lugar cerrado. no, Eso sí, no tenés por qué soportarlo. estoy de acuerdo, pero estamos en filosofía, ¿no? Estoy de Sí. acuerdo en eso. ¿Tá? O sea, yo me puedo cambiar de lugar y voy Sí. y me cambio. Pero si justo él está en el lugar que a mí me gusta, ¿por qué me tengo que cambiar yo y no él? Insisto, porque no tenés ninguna forma razonable de limitar esa libertad de él. Ahora, Haciendo algo que está pero él permitido. está limitando la mía. bueno, Pero eso, él, pero a ver, eso es lo que tenemos que aprender a negociar en sociedad. claro, Capaz que, o vos sea, capaz que vos lo conversás y la otra persona te dice, tenés razón, me voy yo. Y No, capaz que ahí, no se quiere ir y claro, ahí entonces está el consenso. capaz que la otra persona no se quiere ir y ahí vos elegís tener un conflicto o alejarte. pero aún Ahí así, vendría el consenso, André, el tema del consenso. sí, pero el tema del consenso lo plantea Rawls antes de que las leyes estén. ¿Tá? El tema es este. Nadie puede obligar a nadie a hacer lo que la ley prohíbe, ni puede impedirle hacer lo que la ley le permite. No en Uruguay al menos. ¿Tá? Entonces, si en un lugar público se puede fumar, ¿tá? Y a ti no te gusta que te fumen al lado, pues es tu problema. Él llegó primero y tiene derecho a fumar. Ahora bien, si en vez de estar en un parque, estuviéramos en un estadio, que son abiertos y cerrados a la vez, tenés todo el derecho a que no te fumen encima. ¿Tá? Porque él, en ese lugar, tiene prohibido fumar. ¿Tá? Esa es la diferencia. ¿Tá? Cuando es legal algo, no se lo puedes impedir, y cuando es ilegal, él no lo puede hacer. ¿Tá? Pero ese, insisto, es un tema de entender que justamente estar en sociedad nos limita todas las libertades. Porque tú me estás diciendo, ¿por qué me tengo que ir yo y no él? Porque es exactamente la misma situación de por qué no puede venir un tipo por la calle y darte un beso solo porque quiere. Solo porque quiere él, quiero decir. ¿No? La Ignorando respuesta sus para mí, derechos. Bernardo, es Adelante, mucho más doctora. fácil. Si tú estás en un banco o una plaza y no querés que te fumen al lado, no tenés un interés jurídicamente tutelado. O sea, las leyes ese interés que es legítimo y es válido, no está tutelado por la justicia. No está legítimamente tutelado. Si estás adentro de una discoteca, sí, pero dentro de la plaza no. Y esa es la diferencia. Yo no voy a... Bueno, Una cosa es... Pero esa es la diferencia legalmente, te digo. Una cosa es un derecho subjetivo, que es lo que tú tenés derecho a hacer, y otra es un interés jurídicamente tutelado, que es a que a ti no te hagan nada. Que se consiente, que se realiza con que a ti no te hagan algo. Mi interés jurídicamente tutelado, que no me violen si estoy en el parque, o si estoy en cualquier lado, es un interés jurídicamente tutelado por la justicia, por la norma. En cambio, que no te fumen al lado de una plaza, o que yo diga que me embola, porque es verdad que me embola que me den un pelotazo en un parque,
pero no es un interés jurídicamente Se tutelado. Yo interrumpió estoy en la un parque, me dan un pelotazo. Si yo estoy en ¿Perdón? un parque, me dan un pelotazo, me pueden volar que me den el pelotazo, pero no es un Sí, interés jurídicamente tutelado, me lo tengo que fumar, porque estoy en un parque. Y claro. el Es otro parte del tiene un derecho contrato social subjetivo de del uso de jugar los a la... parques. Yo a lo Exacto. que Y el otro tiene el derecho, tiene el interés subjetivo, tiene el derecho subjetivo de fumar y de jugar a la pelota. yo no estoy en contra de eso, me parece que no me Pero entendieron. no, pero te está, no, ya sé, tenés todo el derecho, a mí también me embola que me fume, pero estamos aclarando por No, qué el pero otro tiene más derecho, por qué el otro puede y sos tú la que te tenés que mover, Claro. como que te estamos tratando de yo sé responder que la está el pregunta derecho. que tú hiciste. No, yo me refiero a las ¿Entendés? libertades. Claro, pero ¿tá? es que las Pero, libertades. pero están relacionadas, A las las libertades. libertades, Está el derecho pero positivo y están, el derecho subjetivo. Está bien, está perfecto. El derecho positivo es el que nos claro, regula todo y está legalmente no, el derecho constituido, subjetivo en este ¿no? caso también. O sea, la Pero libertad en una sociedad está dada por las leyes. Y no porque En está teoría. dada. ¿Qué es lo que a vos te garantiza? En teoría debería estar dada por las leyes. En realidad, no hay una ley. No tenés tú, lo que yo te decía, un interés yo, jurídicamente tutelado que no se te fume en la cara en un espacio público. pero yo voy a lo que compartió él desde el tema hoy de las libertades, que según el autor Rawls, ¿no? Algo Ujú. así me parecía que mencionabas, de que es muy difícil llegar a un consenso total de la sociedad. Yo ahí No, es yo respeto el imposible. derecho del otro muchacho a fumar o de la otra persona a fumar y me cambio de lugar. Está Claro, pero perfecto, es que no es que pero sea muy llegar difícil, es a que es un imposible, acuerdo Ana. total, no, Es es una sábana prácticamente corta, nunca imposible. vas a poder con todo. Claro, Siempre Es alguien va a pero estar no contento. el A propio eso rol voy, sabe que es imposible. Pero a aparte, eso voy. el ejemplo tuyo es tan, digamos, polarizante y tan movilizador, porque tú estás planteando una libertad negativa. Hay las libertades negativas, ¿sí? Que es la libertad a mi derecho a que no me hagan lo que no quiero que me hagan, son las libertades más sagradas que hay. ¿Ah? No me lastimes, no me mates, no me perjudiques. No hay libertades más sagradas que eso. ¿Ah? Son las libertades que cuando se violan transgreden la dignidad humana y ese es el principio detrás del cual jamás se puede pasar. ¿Ah? Para justificar la esclavitud había que fundamentar de alguna manera moral que los Pierde esclavos eran el audio. inferiores. ¿No me escuchan? Escuchamos, sí. Ah, Sí, 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 se entonces escucha. había que, por ejemplo, dictaminar que los indios americanos no tenían alma para poder ser esclavizados o que los negros pertenecían a una especie diferente que era inferior. Entonces, deshumanizando al otro, ahí sí podíamos convertirlo en un objeto. ¿Ah? Pero claramente, ninguna de esas cosas obedecería a la idea de Rawls de que eso es una sociedad bien ordenada. Cuando Rawls plantea cosas tan complejas como el consenso universal o la posición original, lo hace como una forma de decir, bueno, si lográramos esto no tendríamos problema para saberlo. Como no podemos, tenemos que recurrir a otras cosas. ¿Ah? Entonces, lo primero que garantiza Rawls él habla de dos principios, ¿verdad? El principio de libertades garantizadas y el principio de diferencia. Y el principio de diferencia es muy sencillo, que es cuando una ley establece diferencias, solamente es moralmente aceptable si sus consecuencias favorecen a los menos privilegiados. ¿Ah? Entonces, supongamos algo. Imaginemos una ley que exonera de impuestos a las personas más fuertes de la sociedad. ¿Ah? Entonces, una persona se diseña una batería de exámenes, las personas todos lo hacen, y el 20% más fuerte tiene una exoneración de impuestos. Dice Rawls, eso no sería nunca moralmente justificable, Hay porque problema de por el mero audio. hecho, me parece que sos tú, Mario, Sí, yo escucho bien. Sí. ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, una ley cuyos beneficios únicos son para personas que son los más fuertes en un aspecto, no es moralmente justificable. Dicho así, al menos, ¿verdad?
Claro, digo, porque le dan vueltas, ¿viste? Le dan vueltas y dicen, el dinero esa gente lo va a poder invertir y entonces le va a llegar a los pobres. O bueno, o el derrame, ¿tá? O sea, bueno, hay que darles más porque si no, no derrama nunca. claro, pero ese está en un punto esencial de la polémica, por ejemplo, entre el liberalismo rawlsiano y el keynesiano contra el libertarianismo. Pero yo lo que iba a decir es otra cosa. Yo les digo, una exoneración impositiva a los más fuertes de la sociedad. Dicho así, suena como algo absolutamente disparatado, injustificable moralmente. Pero yo les digo, generar condiciones no solamente impositivas, sino también de incentivo para que los mejores atletas puedan desarrollar sus carreras, ¿ustedes qué dicen? Para favorecer que la sociedad tenga un sistema deportivo más sano y más general. Y lo vemos bien. Pero es lo mismo, Mm. solo que en vez de los más fuertes son los más fuertes y los más rápidos de repente. ¿Tá? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que con un sistema deportivo, ¿sí?, de práctica y generación y competencia, todo junto, beneficia a toda la sociedad. No es solamente el 20% más rico, que sí, porque el más fuerte, quiero decir, los más rápidos, los más fuertes son los que van a competir y van a ganar, pero generando el medio donde esas personas puedan desarrollarse, los niños van a reflejar si van a querer hacerlo. Los beneficios para la sociedad son objetivamente justificables. ¿Ah? Entonces, volviendo al tema el principio de diferencia es ese. Si los más débiles o los menos privilegiados se benefician de las consecuencias de una acción, esa acción es moralmente justificable. Ahora, moralmente justificable no quiere decir empíricamente realizable. ¿Ah? Porque si yo digo, voy a darle una prima social a todas las personas que estén por debajo de cierta línea de pobreza de $50.000. No, no puedo. ¿Por qué? Porque el Estado no lo soporta. ¿Ah? Moralmente justificable es. Políticamente realizable, difícil. Prácticamente realizable, virtualmente imposible para Uruguay. ¿Ah? Son los tres estamentos. Ahora, Rawls se ocupa solo del primero, si es moralmente justificable. Y la otra es el principio de libertades garantizadas, ¿tá? Que ese es muy importante, porque solamente se ocupa de ciertas libertades fundamentales. No son todas las libertades. No es la libertad de matar, de violar o de robar. Es la libertad, primero todas las libertades negativas, pero también es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, ¿sí? Y esto es muy importante porque acá es donde nuevamente la forma de llevarlo a la práctica se divide y se polariza en distintos modelos, la libertad de tener las necesidades básicas garantizadas. Entonces ahí, por ejemplo, entra la teoría del derrame, diciendo, bueno, dejemos que los ricos produzcan riqueza, que naturalmente lo que derrame de la mesa de los ricos caerá a la mesa de los pobres. Otros dirán, no, ya llevamos 300 años de capitalismo y eso no pasó nunca, pongamos impuestos a las ganancias y a las riquezas, entonces con esos impuestos redistribuimos y ahí sí va a llegar a los pobres y a los ricos. Y otros dirán, no, bueno, pero el Estado es espantoso para manejar el dinero de la gente, entonces todo eso se va a ir en burocracia y en ineficiencia, y a los pobres de vuelta le van a llegar las migajas. ¿Ah? Entonces lo que tenemos que hacer es crear las condiciones de libertad absoluta de mercado para que todos tengan las mismas oportunidades y el que tenga los méritos suficientes se podrá enriquecer y pues el que no los tenga no. ¿Ah? Pero entonces es considerar que el único bien posible es enriquecerse. ¿Ah? Entonces, Rawls dice, no, el principio de libertad solamente garantiza cosas básicas. Por ejemplo, necesidades básicas son comida, abrigo, educación y salud. Por ejemplo, ¿no? Bueno, alguien podría decir, ¿y recreación? Bueno, en mi opinión, recreación también. ¿Sí? O sea, eso debería ser uno de las necesidades básicas de un ser humano. Entonces, ¿cómo logramos
que todas las personas tengan esas necesidades básicas satisfechas. Y digo todas y cada una de las personas. Bueno, ahí ya deja de ser filosofía y entra a ser política. Bueno, es un debate diferente. Y utopía. Bueno, pero en la práctica sabemos que el 100% nunca se va a lograr. Pero si yo tengo que, como pasó en la crisis del 2002 por distintas circunstancias, Uruguay terminó con más de un 14% de los niños en situación de indigencia, ¿sí? Y después se logró eliminar la indigencia prácticamente y se logró llevar esos indigentes a una franja superior que a la de pobreza. Y bueno, eso es una acción insuficiente, claro, ineficiente, seguro, pero bueno, se limitó a algo. ¿Ah? O sea, el tema es cómo logramos llevar adelante una sociedad bien ordenada y justa si todas las personas tienen prejuicios. ¿Ah? Si hay personas que creen que los pobres son pobres porque no se esfuerzan o porque no quieren, y hay personas que piensan que los ricos son ricos porque son jodedores y ladrones. ¿Ah? Y bueno, esas personas pensarán lo que pensarán, pero entre todos tenemos que llegar a un cierto consenso. ¿Ah? Y ustedes me dirán, ¿a qué consenso? Y bueno, que sería razonable que ningún niño se fuera a dormir con hambre, por decir algo. Que sería razonable que ningún niño estuviera privado de acceso a salud pública, o privada, a salud. Yo creo que no hay nadie que esté en contra de eso. Si Bernardo, acaso, habrá diferencia metodológica, sí. cuando decís abrigo, ahí pones la vivienda, ¿no? Y bueno, yo Comida, sí, otras personas abrigo, podrán que no. salud, Sí. comida, abrigo, salud. Comida, Digo abrigo, salud. vivienda en tanto un techo con agua y electricidad y saneamiento, ¿no? Esas cuatro cosas Es constituyen una vivienda. un hogar, ¿no? Un hogar. Sí, está, pero quiero decir, un techo, no un chalet, pero que tenga saneamiento, agua y electricidad. Hoy en día, sin eso no es una vivienda digna. ¿Ah? E incluso acceso a internet. ¿Ah? Por decir algo, o sea, tenemos que diferenciar claramente la obtención de ideas que sean moralmente justificables en la justicia y las formas de llevarlas a cabo. ¿Ah? Y saber que lo que nos parece justo hoy, mañana podrá no parecerlo. Una de las razones para tratar estos temas en una clase de filosofía es que hoy hay un debate muy encarnizado entre posturas muy distintas sobre temas esenciales. Yo estoy ejemplificando con lo fácil, que es la pobreza extrema, que nadie puede declararse como creyente de que es moralmente justificable. Pero hay otras cosas que hoy en día, y no las voy a tocar ahora, pero por ejemplo, los temas de identidad de género, que están siendo discutidos desde lugares tremendos. En Estados Unidos hay estados que pasaron leyes para prohibir la enseñanza del darwinismo en las escuelas. Y en algunos casos son leyes que se revierten, pero el caso Roe versus Wade en el año 2021 o 22 generó una jurisprudencia que anula el matrimonio igualitario en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un sistema diferente, nos podrá explicar Marcela, donde los fallos de los jueces se vuelven ley. Y ese caso fue un masazo para la agenda de derechos. Entonces uno puede pensar, bien, perfecto. ¿No te gusta el matrimonio igualitario? Bueno, no te cases con una persona de tu mismo sexo. Pero ¿qué derecho tenés a impedirle a otras personas que lo hagan si quieren? Esa respuesta, bueno, justamente desde un punto de vista de Rawls, uno tendría que ver, bueno, ¿qué pensaría yo si no tuviera mi posición y mis prejuicios? Si yo estuviera en la situación original y quisiera saber, yo no sé si del otro lado del velo de ignorancia yo voy a ser heterosexual o homosexual, pero voy a querer todos mis derechos resguardados. Entonces lo más probable es que la posibilidad del matrimonio igualitario sea una ley
moralmente justificable y por lo tanto correspondiente a una sociedad bien ordenada. Distinto es que fuera obligatorio, ¿tá? Como nunca fue el matrimonio heterosexual, por cierto. Pero quiero decir, O como es la ley de concubinato, que en muchos puntos de vista yo la veo injusta, por ejemplo. pero Porque si yo no, absolutamente. el matrimonio igualitario me parece la cosa más injusta, más justa del mundo. Yo me quiero casar con mi pareja del mismo sexo, adelante, casate. Ahora, si no me quiero casar, que me casen a prepo, porque es lo que es el concubinato, Mm. te casan a prepo, ahí sí lo veo más injusto. Yo la ley de concubinato sí la veo más injusta. No, pero No, no, estás hablando de una situación en una sociedad extremadamente bien ordenada en esos términos como Uruguay, que genera ese problema. Yo estoy viviendo sin querer casarme y me consideran casado. Y bueno, por algo tengo no me cierta caso. obligación con lo otro. Ah, pero vos fíjate que en Argentina, hoy en Argentina, con todo la zarabanda que hace sobre este tema, la ley del concubinato no cura a las parejas del mismo sexo. Bueno, Ah, acá entonces, sí. claro, pero Acá las ¿qué quiere cubre, o decir? sea, Una persona pero vivió toda su vida a- con su pareja, se muere y sus hijos de un matrimonio anterior pueden echar a su pareja de la casa que le pertenece. Ha pasado en Argentina. claro, Ah, yo pero la bueno, ley, a mí personalmente la ley de concubinato no me gusta nada, porque aparte no me gusta que, por ejemplo, yo puedo estar casada con mi marido y concubinear con otro hombre, y están los dos regímenes simultáneos. Entonces se arma cada cocoa, porque está me el encantó ganancial del la palabra matrimonio. me encantó lo de concubinear. Entonces yo Pero concubineo con uno, pero estoy casada con el otro, que aunque no lo veo hace 50 años, el régimen ganancial del Código Civil sigue en forma simultánea. Y Después hay que haceme que juicio y cada problema. mañana haceme acordar que Imposible, te cuente un caso personal que conozco de eso. Pero es verdad, es es un absolutamente cierto. infierno. La ley de concubinato, lo que no sé si habló Rawls, que me quedé pensando un poco en el concepto de oponibilidad, que es cuando hay conflictos de derecho. No sé si habla de eso Rawls, de cuando en realidad hay dos Eh, personas que tienen derecho legítimo sobre algo y el derecho opta por uno, en desmedro del otro. Rawls lo que diría es cuál situación permite maximizar las libertades fundamentales de cualquiera de las dos personas. En realidad hay Sería una veces es un especie, tema de política legislativa y es como que protege a uno en desmedro del otro y en realidad decís, ¿por qué tomó esta y no tomó la otra? No sé si es por el y bien de la mayoría, es porque porque el alguna hay que abogado hacer. Y trabajó bueno, mejor, porque el abogado, bueno, pero no, no, son justamente leyes. Te estoy hablando del Código por Civil. eso Rawls habla de Así la, principios morales y no de técnicas jurídicas. Este tipo de cosas, por ejemplo, los errores de redacción Hay de las veces leyes. agarra. No, no, hay Sí. veces tiene que resolver para un lado o para otro. Y no Mm. hay una cosa que digas, bueno, es mucho más justo. No, es porque es. Porque tenía que agarrar para la izquierda y para la derecha y agarró para la izquierda. Por ejemplo, si yo, el 1792 del Código Civil es un caso que para mí es bueno. Yo compro un inmueble y ese inmueble está arrendado, ¿no? Entonces yo tengo un Ah, derecho real de propiedad sobre ese inmueble porque yo soy el dueño, yo lo compré. Y el pobre tipo que había alquilado, personal, que es el derecho que le da el haber firmado un contrato de arrendamiento. Ahora, ¿qué dice el Código Civil? Bueno, el que compró el inmueble está obligado a respetar ese contrato de arrendamiento si solo si se hizo ese contrato en escritura pública y se inscribió en el registro, cosa que no hace nadie. por eso, o sea, hay una Entonces, cantidad de vacíos legales, ¿no? sí. no, no, esto no es un vacío legal. Esto, hay muchos vacíos, pero esto no es un vacío. No, El no, código pero dice, si se inscribió en escritura pública, tiene que respetarlo. Ahora, si no se escribió, se hizo en escritura pública, o además, si se puso una cláusula, pero eso sería justo, usted lo puede sacar y no hay tutía. Entonces elige el derecho del propietario contra el que arrendó. ¿Por qué? Bueno, porque hubiera agarrado por un lado para otro. Como hay veces favorece a uno, favorece a otro. No tiene mucho. Es un tema de inoponibilidad. ¿Tiene derecho el arrendador? Sí, el arrendatario sí, pero el código se tiró para el otro lado. se- Bernardo, ¿te fuiste?
Porque Se borró. quedaste profesora. Quedaste de profesora, Marcela. ¿Qué? ¿De profesora? ¿Quedé yo? Sí. Sí. A mí me A ver, parece por favor. que ahí en ese caso sí habría un vacío legal, porque hay una contradicción. Si viene a haber otra ley que sea posterior o que venga y que acomode eso, o sea, porque, o No sea, es es un una vacío. ley Vacío es vieja, cuando no está no regulado. está acorde, por eso mismo un vacío, no está acorde con lo que se necesita hoy en día, Vacío es cuando con lo algo. que se está llevando a Vacío es cabo cuando hoy en no día en la está. práctica. No es lo que se No lleva está a cabo. regulado. Lo que se lleva a cabo justamente es eso, que vos cuando compras un inmueble y está alquilado, si querés echar a la persona, con plazo de un año lo desalojás. Aunque, ¿entendés? Eso es lo que está pasando hoy en día, que siempre pasó. Lo que pasa es que la gente que compra sabiendo que está rentado generalmente es porque le interesa, porque si no, no te metes en eso. Pero digo, es lo que dice el código, pero un vacío es cuando hay un agujero que no está resuelto. En este caso está resuelto. Está resuelto a favor del que Pero compró. está fuera de contexto de la realidad hoy en día. Otra cosa. Puede ser, sí, pero eso depende de la visión de quién. Eligen un derecho, tienen dos personas con dos derechos y se elige por uno. O sea que hay uno que es oponible al otro, que no quiere decir que el otro no valga, porque el que arrienda también tiene derecho, pero la ley tiene que elegir. Entran en conflicto, chocan y eligen uno. Creo que Sí, Mario sí. quería decir algo. No. Estoy siguiendo la conversa. Me parece A mí adecuado lo que. lo que me encanta es que con esta conversación, este intercambio, casi que me quedó al santo botón al resto de las diapositivas de la presentación, porque este tipo de discusión es el que plantea Rawls que hay que hacer. Esta es una situación donde se plantea un problema teórico. Después vendrán los legisladores a resolverlo puntualmente. Las leyes tienen errores de ortografía, palabras mal elegidas, se oponen unas normas con No otras y hay que Narvaja, revisar. no Narvaja, no Narvaja, ¿Quién es no Narvaja? Narvaja. Cristal Esta Narvaja. Narvaja que redactó el Código Civil. Narvaja no, es el pero- redactor del Código Yo estoy Civil uruguayo. hablando de Irene de Moncilio, Sodano, Pero Narvaja no tiene. El código que además está copiado del de Napoleón en su inmensa mayoría, es como un reloj. Ese es el problema. Le sacás una pero piecita y se empieza a... yo El hablo Código de Civil, o sea, al Código Civil apenas le cambias una coma y ya cambia cae todo el todo como contexto. claro, pero No, y se te cae todo. a ver, Es insisto, así. el Código Civil y todo el ordenamiento jurídico, Constitución y todo lo que viene abajo, hasta el último decreto municipal, son una consecuencia de la discusión sobre los principios de cómo debemos ordenar la sociedad. Y lo que plantea Rawls es que justamente lo que hay que hacer es esto, ver cuáles son las consecuencias de las normas que tenemos o de las normas que nos faltan, para ver cómo se logra maximizar la justicia a consecuencia de esas normas. Entonces, Marcela acaba de plantear una situación donde una disposición respecto a la compra de un bien alquilado vulnera los derechos de una persona solo porque ese contrato no fue debidamente registrado ante un escribano público. La realidad es que la ley obliga a hacerlo, que consuetudinariamente no se haga, no exime a que es obligatorio. La ley no obliga a hacerlo. Para ampararte y que todo el mundo te lo respete, si venden el inmueble tendrías que hacerlo, pero la ley no te obliga ni a escribir un contrato de arrendamiento ni a certificarle las fianzas. Está bien, pero en ese sentido tú tomaste un riesgo y Si lo querés aceptaste. estar protegido, claro. Aparte es tan aceptaste un caro riesgo. certificar la firma de un contrato de arrendamiento, sale un huevo, entonces nadie lo hace. Claro, ¿Sabés que a mí me sucedió que estaba por morir quien me alquila y la abogada me llamó a ver si quería registrar el contrato? Porque para cuidarte. Claro. sí, me llamó a ver si yo lo quería hacer como para cuidarme de ese efecto que pudiera suceder. Igual, Claro. en el caso
en el caso que vos decías, era o sea, se protege, me parece que un poco al más débil, o al que se cree que es más débil, pero tampoco eternamente, porque si decís que en un año lo pueden desalojar, es una solución que no se le va a quedar Sí, 5 años. es Sí, una siempre, solución siempre los precaria. desalojes son en un año. precaria. Siempre los desalojos son con plazo de un año, si no es mal pagador, ¿eh? Siempre es un año. Un año es lo normal. Lo que ocurre en este caso es a ver, hay dos derechos opuestos y uno no puede violar permanentemente uno de los dos derechos y uno es el usufructo de un bien mío. El O uso. sea, Es un bueno, el derecho uso, perdón. personal contra un derecho real. Un derecho Bueno, personal, que es el que tiene, el que firmó, el que es arrendador, el arrendatario, y un derecho real, que es el que tiene el dueño. Son dos derechos de naturaleza diferente. Uno es real y el otro es personal. Y ahí en el choque hay que elegir uno. Entonces hay uno que va a ser oponible al otro. Y bueno, eso es bien. lo que sucede siempre. Siempre hay contraposiciones. Sucede exactamente. Todo el tiempo hay que optar por uno. Bueno, porque vivir en sociedad implica eso, ¿sí? Por ejemplo, piensen en una carrera, ¿no? Todos tienen el mismo objetivo, pero solo puede lograrlo uno, ¿sí? Siempre, y sobre todo en situaciones de competencia, hay personas que van a lograr lo que desean y personas que no. Por eso las competencias tienen que estar regladas. ¿Tá? Porque yo voy a hacer una carrera de 100 metros y voy con una metralleta matando a todos los demás y llego primero siempre. Pero no por ser el más rápido. ¿Ah? Entonces, lo importante es, como decía Ana hace un rato, Rawls piensa que siempre hay que resolver los problemas de justicia, que recordemos, no estamos hablando de problemas jurídicos. Los problemas jurídicos en todo caso son la consecuencia de resolver teóricamente un problema de justicia y tiene que ser puesto en la balanza el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Bueno, Rawls dice que los menos beneficiados dejen de ser, a consecuencia de esto, menos beneficiados, o un poco, y que se garanticen libertades fundamentales en mayor medida que antes de atacar este problema. Entonces, cuando se prohibió fumar en lugares cerrados, se eliminó el derecho de los fumadores a fumar, pero se creó o se actualizó el derecho de las personas que no quieren fumar a no fumar. Entonces, ¿qué se hizo? Primar un derecho de libertad negativa sobre un derecho de libertad absoluta. A las personas que fuman no se les prohibió fumar, se las mandó fumar afuera, donde no hicieran daño a las personas que estaban adentro. ¿Ah? Entonces, ¿qué se hizo? Una libertad que no existía se garantizó. Y una libertad que existía, bueno, pues se reguló. Ese fue un cambio importante. Que hubo enojos, líos, pataletas, por supuesto, eso pasa siempre con los grandes cambios. A mí hace un mes me cambiaron la flecha de mi calle, cambiaron solamente mi cuadra de flecha, ¿no? Y me generó un problema, sí, me generó un problema. Yo no me caliento por temas munícipes, pero todo el mundo me pregunta, ¿cómo te jorobaron? No, me jorobaron, regularon el tránsito. Gané algunas cosas y perdí otras, digo. Pero en el caso de la ley que impide fumar en espacios cerrados, ustedes fíjense, los que ¿Se no acuerdan del de fumaban, Aranjuez? ¿Se acuerdan del de Aranjuez? claro, que lo ¿Se metieron acuerdan de preso aquel porque loco? mandó una fumada, sí, me acuerdo perfecto, sí. Y también tengo una foto guardada en mi archivo de José Pedro Damiani fumando un puro adentro del palco del Estadio Centenario, donde no puede fumar. Juan Pedro Opa. Damiani. O sea, pero quiero decir, más allá de eso, y no nos quedemos con los casos puntuales porque los ejemplos no se pueden universalizar. Cuando se piensa en función de un estado, de un bien mayor, y teniendo en cuenta a los individuos como eso, como personas reales y únicas, entonces dice Rawls, ahí vamos a atender a una situación de justicia. Bueno, gran tema sería el de los deudores.
Ah, Ah, sí, Bueno, sí, eso ese es un también. problema, porque los deudores son deudores porque asumieron un contrato que no pueden cumplir. O sea, en algún momento aceptaron un contrato que les generó una deuda. Y bueno, no se puede decir deudores en el aire porque hay distintos tipos de deuda. Pero si uno piensa, por ejemplo, en los deudores del banco hipotecario, algunos de ellos pagaron 5 veces el valor del inmueble que están comprando, porque compraron unidades reajustables. Y bueno, es lo legal porque firmaron el contrato. Ahora, si es justo, y bueno, tendríamos que discutirlo. Pero yo creo que ya el tema que quedó cerrado, porque con toda esta discusión quedó absolutamente sí, claro cómo es que se debe hacer. Hay que pensar qué ocurre cuando tomamos una decisión. Vamos a otro ejemplo, mucho más claro, ¿no? Una persona tiene 3 hijos, ¿tá? Y quiere tomar una decisión justa, ¿tá? Entonces va y le compra una pelota de fútbol a cada uno, ¿tá? Ahora resulta que uno quería jugar al fútbol, otra que era una niña quería jugar al hockey, y otro que era un varón, pero le importa 3 otros deportes, quería un libro. Esa decisión, que fue absolutamente igualitaria y equitativa, fue la cosa más injusta del universo. Porque solamente uno se vio beneficiado por las consecuencias de esa acción. ¿Me siguen? sí. Claro, no hubo equidad en ese sentido. No, equidad hubo, lo que no hubo fue justicia. Equidad hubo, claro, si le di lo mismo a los 3. Lo que pasa es que Claro, ahí empezamos a entender que la Pero ahí no tomó en justicia no cuenta se logra. lo que cada uno pretendía. Claro, no tomó Uno en tomó la cuenta a la otra. decisión por los otros. Pero claro, no tomó en cuenta nada menos que a la otra persona. Tomó una decisión que le afecta sin tomarla en cuenta. Eso Ross dice no puede ser. Tampoco es cuestión de darle 50 pesos a cada uno y que se compre lo que quiera. No se trata de eso. Aunque esa decisión maximiza la libertad del otro, ¿no? Sí, ¿Tá? claro. Ahora bien, siempre va a haber problemas. Porque, y bueno, yo qué sé. Pensemos en otra cosa, ¿no? Vamos al cine. ¿Tá? Para eso están los consensos. Obviamente, los hijos suelen, o no, a veces los consensos son lo mejor. Es decir, mirá el ejemplo del cine, ¿no? Generalmente los hijos, salvo los mellizos, son todos de distinta edad. Entonces voy al cine con hijos y sobrinos. Entonces lo que puedo hacer es, bueno, hay 8 películas. Todas empiezan a la misma hora. Elija cada uno la película que quiere y yo los espero acá y los vengo a buscar. Asumiendo que tengan edad para eso, ¿no? Eso deja a todo el mundo contento, maximiza la libertad y listo. ¿No? Esa es una opción. Ahora supongamos que el plan es ir todos juntos. Ahí sí, como dice Ana, habría que hacer un consenso, elegir entre todos la película y decir, bueno, está, ahora elegimos este tipo de película. Vamos a ver la película de superhéroes. La próxima iremos a ver, no sé, la película cómica, o la de acción, o la romántica, o lo que se les ocurra. ¿Ah? Pero eso es, por ejemplo, aceptar un cierto nivel de injusticia contingente y transitoria en aras de una situación global que va a nivelar eso. ¿Ah? O sea, la teoría del consenso, Roll, no implica que tenemos que tener a todo el mundo contento todo el tiempo. Implica que tenemos que ser racionales. Implica que entendamos que hoy tengo que no ver satisfecho mi deseo en aras de que otra persona vea satisfecho el suyo y que mañana tendrá que ser al revés. ¿Ah? Porque lo que no se Claro, porque si puede, no viviríamos en conflicto continuamente o en y, enfrentamiento. y no, bueno, nos falta mucho, pero no seríamos racionales si no pudiéramos tener una cierta capacidad de postergación. ¿No? Entonces, la convivencia implica aceptar compromisos. Y bueno, Ron lo dice, bueno, ¿cómo hacemos para maximizar la justicia? Bueno, no todos van a quedar contentos con esta lección. Perfecto, entendamos que esta elección está atada a esta otra elección en donde se tomará en cuenta la opinión de los que hoy no fueron
atendidos de manera primaria. Y ahí se completa una acción de justicia. ¿Ah? Entonces, ya, la verdad que prácticamente... Bien, pensando justamente esto, ¿no? El conflicto, que es lo que decía Ana recién, es algo inevitable en la sociedad, ¿no? O sea, los seres humanos, en nuestra diferencia, tendemos a pensar que lo que nosotros pensamos, queremos o sentimos es más importante que lo que piensan, quieren o sienten los demás. Es como estamos hechos. Lo que pasa es que está siempre el tema del interés personal. Cada uno Bueno, tiene sus claro. propios intereses, así como una comunidad o una sociedad. O sea, Bueno, pero es que de acuerdo Rawls parte de ahí. al lugar o en Rawls el parte- momento en que se encuentre. Es que Rawls parte de ahí. Ese es el principal problema para una sociedad justa. Por eso plantea la posición original. Supongamos que yo no sé cuáles son mis intereses. Entonces ahí voy a poder decidir en función de la racionalidad que se supone que tengo y de lo que es justo. Mientras yo crea que una norma me va a beneficiar, y voy a ser parcial a esa norma. Mientras yo crea que algo me va a dar alguna ventaja relativa, y voy a tender a querer que pase. ¿Ah? Pero Ron dice, intrínsecamente con eso no hay nada malo, pero lo que pasa es que si todas las decisiones se toman así, no vamos a hacer nunca una sociedad bien ordenada y no vamos a tener nunca justicia. Entonces, ¿cómo logramos minimizar los conflictos para lograr una situación de mejor diálogo? Ese es un diálogo social interesante. ¿Cómo logramos minimizar los conflictos? Digo, ya terminó la clase, pero una idea de una acción que permita, por ejemplo, minimizar los conflictos, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Voy a hacer un comentario Sí, diré. que viene sesgado por un tema profesional, pero A ver. una forma de minimizar los conflictos, por ejemplo, en algunas profesiones, en algún tipo de actividades, es mediante la comisión de la creación de, por ejemplo, comités de ética, códigos de ética, que no son normativos, ¿no? Están basados en principios que se pueden y son para mediar en situaciones dilemáticas. Otra posibilidad son los centros de mediación, ¿no? Que ahí yo ya le paso la posta a Marcela, pero creo que son herramientas de convivencia. No son herramientas ni mecanismos de coerción, sino justamente yo pensaba, y Bernardo me vas a corregir, por ejemplo, Habermas, Jung Habermas, él también plantea una comunidad ideal de hablantes y de pensantes, que es imposible, lo cual permitiría que los conflictos fueran resueltos mediante una buena voluntad. Bueno, Habermas era uno de los críticos de Rawls, justamente, ¿no? A mí me parece que una de las cosas también para minimizar el conflicto sería el hecho de que tenemos que ceder, ¿no? No sé, o sea, aunque no estemos de acuerdo con determinadas leyes o como decíamos al comienzo, ¿no? Que se llevan a cabo por el bien general, el tema de ceder, de no siempre, aunque no estemos de acuerdo, ceder y para llevar a una vida más armoniosa entre todos en común, Claro, pero para ojo, lograr la armonía. no estamos hablando de una actitud personal que nos permita ser más felices evitando los conflictos, sino de algo que la sociedad pueda hacer para que los conflictos no surjan naturalmente. Lo que vos decís es maravilloso porque es la forma de ser felices, ¿no? No preocuparse y pelearse por tonterías. Pero piensen en esto, ¿no? Lo que decía Carlos recién de los centros de mediación está muy bien porque es crear una institución social
que se encargue de resolver conflictos. Entonces, es una solución al problema exacto de los conflictos. Está muy bien, esa es una de las maneras. Sí, Andrés. No, eso. Que lo primero son las reglas claras. Y lo segundo es eso, quién dirime cuando hay diferencias. Exacto, reglas claras es otro muy interesante. Si las reglas no fueran confusas, entonces nadie tendría dudas de quién es el que tiene derecho. A mí me pasó hoy 4 veces algo que me llamó la atención, me lo tomé con gracia, ¿no? Pero yo paro en Ceda al Paso, en calles que parecen más importantes. Una de ellas es Domingo Aramburú. Pero tengo Ceda al Paso en casi todos los cortes. Y la gente que viene por la izquierda para y no va hasta que yo paso. Y tienen el paso los otros, porque yo tengo Ceda al Paso. ¿Qué pasó? Hay una norma conflictiva. Un cartel de Ceda al Paso que no es visible desde el otro lado hace que la otra persona, en función de que si viene por la izquierda tiene que ceder el paso, pare. Entonces estamos 2 autos parando que esperando que pase el otro. Sí. En ninguno de los Sí, casos sí. hubo conflicto, pero podía haberlo habido. Porque hay que... Pero eso es ignorancia, vendría a ser como ignorancia de la ley o ignorancia de No, las normas de tránsito. Es que hay que la aprender a persona que leer, viene por hay la que leer otra los calle no carteles. puede ver bien el cartel, porque no es visible desde ese lugar. No, pero además hay que leer los carteles desde el lado trasero. O sea, vos ves el cartel que no está para vos, está para el otro lado. Si es Claro, un pero en triángulo, estas calles que te da yo el te digo, paso, además si son invisibles. Completamente de acuerdo. Pero en es este un caso, te octógono, juro, en las últimas 3 cuadras ante Arenal Grande, no se ve el cartel. Las últimas 3 que vienen de la izquierda, ¿no? No se ve. Cuando vos venís de la otra no ves el cartel. La ley O no sea, lo ese es un puso. tema puntual. Otra manera, y terminamos con esto, por eso menos 20, y que es muy interesante, es acotar las diferencias en una población. ¿Ah? Lo dijo el presidente sin que nadie pueda acusarlo de ser una persona de izquierda. Que ningún uruguayo se vaya a la cama con hambre. Nosotros logremos que nadie tenga hambre, ¿ah? Y las discusiones van a ser mucho menos violentas que si un 10% de la población no tiene lo que comer por un tiempo suficientemente largo. ¿Ah? Logremos que nadie esté privado de ciertas condiciones de abrigo y salud, entonces vamos a lograr que haya menos violencia social. ¿Ah? Y después, una vez que la gente comió, tiene salud y tiene abrigo, nos preocuparemos de necesidades que son esenciales, pero que solamente sirven cuando nos mantenemos vivos. Por ejemplo, la educación, el trabajo y la recreación. ¿De qué me sirve a mí que me garantice mi derecho a educarme si me estoy muriendo de hambre? Sí, hay prioridades. Y ahí, claro, pero prioridades dadas por la vida, no por la gente. El derecho a la educación es un derecho de los seres vivos. Si hemos dejado que se murieran, no hay forma. Hola. ¿Ah? Bueno, gente, nos vemos la clase que viene. Me encantó esta discusión porque la verdad que fue una discusión de lo más rolsiana que he visto. Así que la clase que viene nos dedicaremos a criticar a este hombre, ¿tá? Vamos a ver lo que dijeron otros filósofos. Bueno, bien. Bien. Nos vemos, gente. Hasta la semana que Pasen viene. bien. Todos que pasan Bueno. lindo. Chau, Chau. chau. Chao, chao. Chau. Chao, Marce. Chao, que me escapé sin querer. Chao, Chao, Bernie. chao.